querida familia de odonatas. Y voy a comenzar a llamarnos así, y quiero contarles de qué se trata esto de odonatas. Odonatas es el nombre que se le da a un grupo de insectos, entre ellos las libélulas y los caballitos de diablo, así los llaman en algunos lugares. Y odonatas, la colonia de odonatas, pues aquí, eso es lo que evocamos porque hablamos de transformación, de vida, de muerte y de todas estas limitaciones y aciertos que tenemos los seres humanos a la hora de hacer nuestros cambios y nuestras modificaciones en la vida, ya que somos seres absolutamente transformables y transformantes permanentes. Entonces, a eso es a lo que hago acopio de esta idea cuando les llamo odonatas. Así que bienvenidos a esta colonia, y vamos a hablar hoy de algo que seguramente en algún momento de la vida les han dicho o han dicho a otros, esto de soltar el control. Si alguna vez te dijeron suelta el control y tú te quedaste así como esperando de qué me hablan primero, y si entendiste de qué se trata, es cómo hago para soltar el control, ¿no? Cómo hago para decirle a mi cuerpo que no siga buscando predecir y controlando todas las variables que tiene alrededor. Es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Entonces, hablemos hoy de esto, de por qué los seres humanos desarrollamos esa estrategia de control, para qué nos sirve y cómo salir de ahí. Así que de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este vivo, agradeciendo a quienes acompañan, a quienes siguen, y agradeciendo también sus comentarios y sus likes, que ya saben que el algoritmo lo celebra, y si esto les parece interesante que le pueda llegar a más personas, créanme que ese pequeño gesto de el like, del me gusta, nos puede ayudar. Entonces, hablemos de esto que te han dicho, que sueltes el control, y agarraste, aquí tengo un control, entonces yo lo tengo en la mano y con esto estoy tratando de modificar, de controlar todo lo que va pasando a mi alrededor, y un día me dicen que tengo que soltarlo, y cómo hago para soltarlo si de pronto se me descontrola todo lo que tengo alrededor, ¿cierto? Entonces, primero lo que quiero que quede claro es que el control como tal no fue el problema inicial. El problema inicial es otro, y el control simplemente es una estrategia para poder tener un mínimo de confianza y de seguridad en lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Es una forma de protegernos, solamente que ya vamos a ver que cuando se establece y no hay una modificación, no se van haciendo adaptaciones a lo largo del tiempo, se convierte esto en un gran problema para nosotros y para el entorno. Entonces, no se trata simplemente de decir suelta el control, sino qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que proveerle a nuestro organismo, a nuestro ser, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, para que podamos hacerlo sin generar una catástrofe de inseguridad y de aumento de la incertidumbre, que ya es suficiente la que tenemos en estos tiempos, y que pueda llevarnos a un colapso. Entonces, comprendamos que el control en sí mismo no fue el problema. El problema es lo que hay detrás, por qué lo creamos, el control. Entonces, para eso, primero pensemos que cuando nosotros nacemos, pues no nacemos con el control en la mano, aunque tenemos mecanismos para ir tomando pequeños controles de nuestro entorno. Y por eso un bebé puede volverse un pequeño tirano si nosotros no le damos como ese espacio de contención, de crecimiento, si esas variables no están de calor, de sueño, de dormir, de afecto, no están cubiertas, el niño comienza a hacer exigencias que son las mismas
que trasladamos a la edad adulta. Entonces, pensemos que cuando estamos siendo grandes controladores de nuestro entorno, realmente estamos actuando desde esa infancia, desde ese niño, desde ese infante que no encontró todos los pilares de confianza y de seguridad. Entonces, allí vamos a ver por qué es que desarrollamos esa forma de control. Entonces, cuando el entorno en el cual nosotros nos criamos no tenía una cierta estabilidad, unos ciertos grados de estabilidad, porque la vida siempre va a ser móvil, siempre va a ser arriba y abajo, siempre nos va a llevar a subir emocional y volver a bajar emocionalmente. Hay cosas que no las podemos manejar, una mudanza, la muerte de alguien, o sea, siempre va a haber algo que desafíe la estabilidad de ese grupo familiar y del entorno en el cual nosotros nos hemos estado criando. Pero y para eso tiene capacidades de adaptación nuestro cerebro, y para eso están los adultos también, para ayudar a reacomodar esas piezas y que los niños puedan tener esa estabilidad. Sin embargo, en muchos casos no la tenemos, ¿cierto? Lo que sucede en nuestros entornos es que hay de pronto ausencias prolongadas de esos cuidadores y sentimos que hay un vacío y hay una inestabilidad. Entonces comenzamos a desarrollar mecanismos a nivel de nuestro cerebro para poder decir de dónde agarro un lugar de seguridad, de dónde me agarro para poder caminar este siguiente tramo y aprender a estar ahí pese a que no tenga esa seguridad de mis cuidadores, ¿no? Entonces comenzamos a exagerar esas estrategias que tenemos naturalmente, que nuestro cerebro de niño, de niña lo tiene, y comenzamos a exagerar y a buscar tener control, haciéndolo, apropiándonoslo permanentemente. De esa manera nos apropiamos de personas, nos apropiamos de cosas, nos apropiamos de espacios, nos apropiamos de trabajos, de vínculos, ¿no? De las amistades también, o de la hermandad. Estamos siempre como agarrando a esas personas para tener esa seguridad, o necesitamos permanentemente tener a alguien para que nos dé esa seguridad, porque no pudimos aprender a confiar en nosotros, porque no tuvimos ese entorno estable cuando estábamos pequeños. Cuando hay altas exigencias de ese entorno, entonces se nos designan tareas cuando todavía no estamos completamente listos para esa complejidad de tareas, y el niño la desarrolla como puede, pero a costa también de desarrollar de hipervínculos o hiperestrategias que luego lo van a agotar. La falta de contención emocional, que ya lo había dicho, las explosiones emocionales de algunos miembros de nuestro entorno familiar o donde nos criamos, estas explosiones de mucho de enojo, mucho de alegría, mucho de miedo, y luego contracciones de aislamiento y de no estamos aquí, no podemos atenderte. Todo eso produce un gran desbalance, y lo que vamos desarrollando son estrategias de sobrecontrol. Sobrepensamos, sobreexigimos, ya no solamente a nosotros, sino a los otros, y comenzamos a demandar como una estructura mínima, que a veces no es mínima, es exagerada, para poder tener tranquilidad y seguridad. Y vamos a llevarlo al lado del cerebro. ¿Qué hace el cerebro? ¿Por qué hablo de variables? ¿Por qué hablo de entornos? Porque el cerebro lo que hace es predecir desde las experiencias pasadas, y haciendo un escaneo del entorno, constantemente está escaneando qué elementos hay, qué personas están, cuáles son las emociones que hay en el entorno, cuáles son las palabras, las expresiones faciales, los ruidos, los olores, ¿ya? Entonces, como está escaneando todo eso para poder decirnos el siguiente paso que vas a dar es sin que haya peligro,
de tu vida. Entonces, imagínense que cuando ese entorno de niños no tiene todas estas variables y el niño comienza a asimilar y a integrar dentro de su cerebro un olor con un grito o con una ausencia o un sonido, ¿cierto? Con una comida, y entonces comienza a haber un montón de variables que se establecen en nuestro cerebro y que se constituyen como realidades y verdades sin que necesariamente lo sean. Es la interpretación que podemos hacer en esa infancia con todo este movimiento que tenemos allí en nuestro contexto. Entonces, eso está bien, digamos, en la infancia eso es válido porque de alguna manera nuestro cerebro tiene que asegurar que sigamos la vida, que la continuemos. Pero esas estrategias que aprendimos en esas condiciones de niños, llega un momento en nuestra edad adulta en que ya comienza a pesar. ¿Y por qué comienza a pesar? Porque nosotros le comenzamos a exigir a las personas que están alrededor nuestro, en las familias que constituimos o en las relaciones que establecemos ya de adultos, comenzamos a exigirles por demás que me digan exactamente dónde están en cada minuto y hora, que me dejen ver el teléfono y todas sus conversaciones, que necesitamos ir prediciendo cuáles son los diálogos que vamos a tener con esas personas, cómo me voy a comportar en el trabajo y cómo deberían comportarse todos los compañeros de trabajo, o nuestra pareja, o nuestros hijos, o nuestros hermanos, con quien sea que vivamos o que compartimos más tiempo. Entonces nuestro cerebro está en una permanente elucubración de posibles escenarios, y eso es absolutamente desgastante para ti si eres la persona que está tratando ese control, en la que lo está ejerciendo, porque te desgasta y es la principal causa de sufrimiento. Tratar de que las personas se queden en un lugar quietos cuando eso no depende de nosotros. Esa persona tiene libre albedrío, se va a mover, va a tener amistades, va a tener diálogos. Entonces es impresionante el sufrimiento que podemos imponernos a nosotros, a nosotras mismas, cuando tenemos esa condición de control establecido dentro desde chicos, ¿cierto? Estamos tratando de hacer que nada cambie, que el trabajo sea permanente estable, que ojalá la economía se quede estable, que no cambie el clima, que no cambien las condiciones alrededor. Y eso no depende de nosotros, entonces es absolutamente improbable que lo podamos controlar, pero sufrimos en el camino porque esto que tenemos en la cabeza, nuestra elucubración, no se condice con lo que estamos viendo allá afuera y con lo que sucede allá afuera. Entonces se vuelve un movimiento permanente de inestabilidad, de inseguridad, de incertidumbre, que puede ir creciendo, aumentando y generando muchísimos más inconvenientes en la convivencia y en nuestros ámbitos donde nos desarrollamos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para no quedarnos esclavos y esclavas de nosotros mismos, ¿no? Primero, entender que ese es un mecanismo de sobrevivencia. Lo aprendimos para sobrevivir. Entonces, así como lo aprendimos para sobrevivir, podemos comenzar a desmontarlo para aprender a vivir de otra manera en este presente. Y lo primero que les voy a invitar a hacer es simplemente verificaciones, pequeñas verificaciones de contextos para preguntarnos: ¿esto está sucediendo en la realidad? Esto que yo estoy pensando, que yo tengo en mi cabeza, voy a verificar si realmente está sucediendo. Si yo siento que alguien me está engañando, me está diciendo una mentira, entonces lo mínimo que debo hacer es preguntarle a esa persona si tal situación está pasando, ¿cierto? ¿Y por qué hablarlo directamente?
porque así te estén engañando, suponte que es una pareja y te está engañando, tú al poderlo ver a los ojos, aunque esa persona te mienta, tú vas a comenzar a aprender a creer y a confiar en lo que te pasa en tu cuerpo, pero no desde la demanda, sino desde la confrontación y el afrontamiento. En un vínculo es natural que existan esos diálogos, en una familia que convive, en una madre y una hija, hablar de esas situaciones. Yo sé que ya más de uno está pensando, eso es imposible, más cuando las situaciones han llegado a un punto de tensión gigantesco. Entonces sí, es cierto, eso en muchos casos no es posible, y allí tenemos que comprender que necesitamos la ayuda de una tercera persona o de un tercer factor, que en ese caso pues son o los terapeutas o los abogados o los consejeros o los mediadores de conflictos, ¿cierto? Entra esa tercera parte como a ayudar a establecer un nuevo vínculo de comunicación entre las partes para poder ir resolviendo qué es verdad y qué es una elucubración de las partes. Y eso siempre nos va a dar más seguridad que seguir elucubrando en nuestra mente. Eso es así. Entonces es importante. Ahora, cuando son situaciones que no son con respecto a otras personas, sino a los ámbitos, ¿cierto? A la economía, al clima, verifícalo. Verifica con las aplicaciones que hay ya para eso. Verifica si realmente va a haber frío, si va a haber calor, que no sea simplemente lo que tú tienes en tu mente, porque muchas veces hay tal grado de distorsión que terminamos pues percibiendo cosas que realmente no son así. Entonces, verificar. Lo primero que te digo es, trata de verificar, de encontrar puntos para verificar si eso que tú tienes en tu mente, no verificar al otro, sino a ti, si eso que tú tienes en tu mente es una realidad o te lo estás imaginando o le agregaste ideas a eso que pasó de base. Eso por un lado. Lo otro es traer un ejercicio muy básico que tienen los estoicos. Ellos pues son muy estoicos, son muy prácticos, digamos. Y el planteamiento que hacen es hacer 2 columnas en una hoja y escribir lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Entonces, dentro de todas esas cosas que estás queriendo controlar, escríbelo en un listado, qué depende de ti y qué no depende de ti. Si tiene que ver con el clima, con la economía, con otra persona, el actuar de esas personas, el actuar de la economía, los movimientos económicos globales, pues no dependen de ti. De ti depende que te diseñes una estrategia para generar ingresos, que montes otro negocio, que decidas vender algo para generar más dinero. Eso sí depende de ti, el resto no. Entonces, cuando podemos separar esto de aquello, el trigo de la paja, nos es mucho más fácil comenzar a hacer modificaciones en lo que sí está en nuestro control, y nos va permitiendo también definir que esta persona o esta situación que depende de otra persona, pues no está bajo mi control, y yo puedo ir enseñándole a mi cerebro a retirarme de ese lugar, ¿ya? De la necesidad de controlar esa variable, porque no depende de mí. Entonces, verificar las realidades y hacer los listados de qué depende de mí y qué no depende de mí. Cuando esto no es posible, cuando vemos que se nos dificulta, haciendo estos ejercicios se nos dificulta, realmente me produce demasiada ansiedad, me produce demasiada inestabilidad, me da angustia, entonces tenemos que pensar que sí necesitamos apoyo terapéutico, compañía para poder hacer esos movimientos, porque, como lo decía en un comienzo, diseñaste una estrategia de control no por gusto, sino
realmente para protegerte, quitar esos mecanismos de protección sin aportarle a nuestro sistema algo que reemplace la seguridad, que sea realmente un campo de seguridad interna, entonces lo que podemos llegar a producir es una inestabilidad incontrolable que te lleve a límites no sanos. Entonces la idea es que hagamos esta transición de control a control interno, que es lo único que yo realmente puedo cambiar de una manera amable y amorosa para con nosotras y nosotros mismos, ¿cierto? No se trata de tirar el control, de romper esas estructuras que hemos diseñado para nuestra confianza y seguridad de la nada, porque sí, se trata de realmente reaprender, reeducar, reentrenar nuestro sistema nervioso de modo que podamos hacer esos cambios e ir soltando el control de manera amorosa y amable para con nosotros y para el beneficio de todos nuestros vínculos y relaciones. Muy bien, bueno, aquí esto era todo lo que yo tenía para contarles en este vivo de hoy. Espero que realmente les aporte, les sirva y lo utilicen. Y que de nuevo invitarles a comentar y a dar un like que sirve para que otras personas puedan beneficiarse también de esta información. Un abrazo y nos vemos pronto.